Días, jóvenes, espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver la ética kantiana o la ética de Kant. Y los temas son los siguientes: Kant y la fundamentación de la metafísica de las costumbres, qué acciones son buenas, buena voluntad, imperativo hipotético e imperativo categórico. Kant fue un filósofo alemán nacido en 1724. Es considerado el gran pensador ilustrado de Alemania y su pensamiento ha sido de gran relevancia para la filosofía occidental. En el libro, que es el que tienen a la derecha, tiene como objetivo dar un fundamento racional de la moral y expone en qué consiste la buena voluntad, el imperativo categórico y el reino de los fines, entre otros temas. Nosotros vamos a ver fragmentos de este libro y, bueno, los voy a ir leyendo y se los voy a ir explicando para que conozcan su ética. Antes hay que pensar qué acciones son buenas, qué acciones regularmente nosotros consideramos como buenas. Este es un ejemplo, son ejemplos de algunas, pero hay muchas. Por ejemplo, pues las personas que ayudan en los sismos, en el deporte, a las personas que necesitan alimento, ya sea porque son inmigrantes o damnificados de algún lugar. También vemos a un niño que va a rescatar a un perro, a una chica que está levantando basura en un lugar público y a una señora que le está ayudando a un señor porque parece que acaba de sufrir un infarto. Estas acciones las podemos considerar como buenas, sin embargo, Kant va a decir que podemos dudar de que sean completamente buenas y vamos a ver más adelante por qué. Aquí tenemos otros ejemplos y pues vemos, por ejemplo, a Shakira que se encuentra con unos niños. También vemos la cuestión del Teletón y a Canelo Álvarez que están enviando ayuda a damnificados. Estos ejemplos también es un poco más fácil que dudemos de si son acciones buenas, porque aunque pues están ayudando a algunas personas, también puede ser que estén buscando mejorar cómo los ven los demás, tener más fama, que ciertas personas opinen cosas buenas de ellos. Entonces, pues podemos pensar que aunque están haciendo algo bueno, también hay un propósito egoísta en sus acciones. Incluso va a decir Kant que las personas que les agrada ayudar y no tienen propósitos egoístas, podemos pensar que tampoco es una garantía de que sus acciones sean buenas al 100%. Dice Kant lo siguiente: ser benéfico en cuanto se puede es un deber, pero además hay muchas almas tan llenas de conmiseración que encuentran un placer íntimo en distribuir la alegría en torno suyo, sin que a ello les impulse ningún motivo de vanidad o de provecho propio y que puedan regocijarse del contento de los demás en cuanto que su obra. Pero yo sostengo que en tal caso, semejantes actos, por muy conformes que sean al deber, por muy dignos de amor que sean, no tienen, sin embargo, un valor moral verdadero. Se refiere a casos que son en realidad de gran provecho, conformes al deber y por tanto honrosas. Merecen alabanzas y estímulos, pero no estimación, pues le falta a la máxima contenido moral, esto es, que las tales acciones sean hechas no por inclinación, sino por deber. Bueno, les explico un poco esta última parte. Para Kant, las acciones hechas por inclinación son acciones que nos gusta hacer. Digamos que estas personas que están ayudando tal vez lo hacen no porque quieran ser famosos, ni porque quieran que los demás les den las gracias, ni nada de eso, sino porque les gusta ayudar verdaderamente a los demás. Es muy raro que Kant, incluso en estos casos, va a dudar de que la acción sea buena al 100%. Un ejemplo de una acción que también podemos dudar que es buena es cuando una persona le da el cambio exacto a un cliente, ¿no? Un comerciante no estafa a sus clientes y Kant va a decir que si esta acción es buena o no va a depender de las intenciones. Si, por ejemplo, mi intención es no, pues no perder al cliente, pues va a decir que es una intención egoísta, pero si mi intención es respetar al cliente, hacer lo correcto, hacer lo que pues es un deber, entonces sí va a ser correcta la acción. Para Kant, si una acción es egoísta, no es buena. Es decir, si lo que en realidad se busca
en una acción es un beneficio individual sin tomar en cuenta a las personas, esto es incorrecto. Una acción realizada por inclinación, o sea, por gusto, no es necesariamente mala, pero tampoco tenemos la garantía de que sea buena. Lo que importa es el propósito o intención de las acciones. Las acciones buenas no siempre generan felicidad a quienes las realizan. Por esta razón, el deber no está basado en lo que nos hace felices. Esta es una idea muy importante de su ética y a diferencia de otros filósofos que hemos visto, los cuales piensan mucho sobre la felicidad, Kant va a decir que la felicidad está en segundo término, ¿no? Las acciones buenas a veces no nos traen felicidad y pues por eso es difícil a veces actuar de buena manera, porque va en contra de cosas que deseamos o de cosas que nos convienen. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de una acción que Kant va a considerar innegablemente buena, 100% buena. Y dice, pero supongamos que el ánimo de este filántropo, o sea, de las personas que ayudan como en la imagen, está envuelto en las nubes de un propio dolor, que apaga en él toda conmiseración por la suerte del prójimo. Supongamos además que le queda todavía con qué hacer el bien a otros miserables, aunque la miseria ajena no le conmueve, porque lo basta la suya para ocuparle. Si entonces cuando ninguna inclinación le empuja a ello, sabe desasirse de esa mortal insensibilidad y realiza la acción benéfica, sin inclinación alguna, solo por deber, entonces y solo entonces posee esta acción su verdadero valor moral. En ello estriba el valor del carácter moral, en hacer el bien no por inclinación, sino por deber. Entonces aquí Kant lo que hace es ponernos un ejemplo de lo que él considera una acción así 100% buena, innegablemente buena, y es aquella donde la persona incluso aunque no le guste hacer lo que es correcto, lo hace por deber, ¿no? Entonces, supongamos que, pues bueno, a esta persona que le gusta mucho ayudar a los demás, un día pues le va muy mal, se entera de una noticia muy mala, se siente mal, ¿no? No está como que de humor para estar ayudando a los demás y aún así los ayuda. Entonces, este ejemplo es un ejemplo de una acción buena y lo que más adelante vamos a ver es una persona que está actuando por buena voluntad. Y pues bueno, vamos con el siguiente tema. Y la buena voluntad, como lo mencionábamos antes, es aquella que nos permite actuar de manera correcta independientemente de nuestros deseos o si nos gusta o no hacer lo correcto. Dice, ni en el mundo ni fuera del mundo es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. El entendimiento, el gracejo, el juicio o como quiera llamársele, los talentos del espíritu, el valor, la decisión, la perseverancia en los propósitos como cualidades del temperamento son en muchos respectos buenos y deseables, pero también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos si la voluntad no es buena. Pues sin los principios de una buena voluntad, la sangre fría de un malvado no solo lo hace mucho más peligroso, sino mucho más despreciable de lo que sin eso pudiera ser considerado. Entonces aquí lo que Kant hace es diferenciarse un poco de Aristóteles. Si se acuerdan, para Aristóteles lo más importante son las virtudes. Y bueno, aquí Kant, a diferencia de Aristóteles, va a decir que ciertas cualidades no son buenas en sí mismas. Por ejemplo, la perseverancia en los propósitos, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, la imagen de Hitler y él tenía esa cualidad, ¿no? Era perseverante en sus propósitos. También era una persona que tenía la cualidad de tener una buena oratoria, de convencer a los demás, y pues estas son cualidades que podríamos considerar buenas. Kant lo que va a decir es que pues no son buenas si la persona que tiene estas cualidades no es buena. ¿Por qué? Pues porque una persona muy inteligente o muy exitosa y es mala va a ocasionar más mal teniendo estas cualidades. La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto. Es buena solo por el querer, es decir, es buena en sí misma, aun cuando no pudiera llevar a cabo nada y solo quedase la buena voluntad, no desde luego como un mero deseo, sino como el acopio de todos los medios que están en nuestro poder, sería esa buena voluntad como una joya brillante por sí misma, como algo que en sí mismo posee
su pleno valor. Esta voluntad no ha de ser todo el bien ni el único bien, pero ha de ser el bien supremo y la condición de cualquier otro, incluso el deseo de la felicidad. Bueno, en esta parte de lo que Kant nos dice es que no importa que las personas que actúan bien no consigan lo que desean. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren ayudar a un amigo que está metido en drogas, por decir algo, su intención es buena, ¿no? Quieren ayudar a su amigo, pero si no lo consiguen, si no consiguen que su amigo pues deje de consumir ciertas sustancias, entonces no significa que su acción es mala. Ustedes están actuando de buena voluntad e intentaron pues ayudarlo en la manera posible. Entonces esa intención es lo que hace que sea buena la voluntad, pero no solamente que tengan buenas intenciones, sino que además pues hagan lo posible por lograr ayudar a alguien o hacer una acción correcta. Y aún si con todos los intentos que se hagan no consigue lo que se desea o no consigue ayudar a la persona, esto no deja no le quita nada a la buena voluntad. Es como, la voluntad no depende de lograr los fines que nos proponemos. Bueno, entonces, después de todo lo que hemos visto, llegamos a la conclusión de que una persona tiene buena voluntad cuando actúa por deber. Una acción hecha por deber tiene su valor moral no en el propósito que por medio de ella se quiere alcanzar, sino por la máxima por la cual ha sido resuelta. Esto de la máxima es la regla. Máxima es sinónimo de regla, de ley. Por tanto, no otra cosa sino solo la representación de la ley en sí misma, la cual desde luego no se encuentra más que en un ser racional, es el fundamento determinante de la voluntad, que puede constituir ese bien que llamamos bien moral. Aquí pues Kant está escribiendo un poco rebuscado, pero lo que está intentando decir es que pues las personas como seres racionales somos capaces de actuar conforme a reglas que nosotros mismos nos damos, que nosotros mismos proponemos, ¿no? Entonces, eso es lo que le da valor a la ley moral y lo vamos a ver más adelante con más detalle, ¿no? Para Kant, sabemos cuál es nuestro deber aplicando el principio que él mismo expuso, que es el imperativo categórico, ¿no? El imperativo categórico, vamos a ver que es una fórmula que nos va a decir qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? ¿Cómo sabemos que una acción es buena o que es mala? Eso es el propósito del imperativo categórico. Antes vamos a ver en qué consiste el imperativo hipotético. Y el imperativo hipotético es un consejo que te dice por qué medios conseguir tus fines. Por ejemplo, debes comer bien si quieres tener salud. Entonces aquí vemos que es un consejo donde pues tú tienes un propósito y quieres saber cómo conseguirlo. Pues el consejo es pues tienes que hacer esto para conseguir esto otro. No se trata de si el fin es racional y bueno, sino solo de lo que hay que hacer para conseguirlo. Los preceptos que sigue el médico para curar perfectamente al hombre y los que sigue el envenenador para matarlo son de igual valor, en cuanto que cada uno de ellos sirve para realizar cumplidamente su propósito. Entonces aquí Kant nos dice que los imperativos hipotéticos nos dicen cómo conseguir lo que queremos, aunque lo que queramos sea algo malo. Todos los imperativos son fórmulas de la determinación de la acción. Ahora bien, si la acción es buena solo como medio para alguna otra cosa, entonces es el imperativo hipotético. Pero si la acción es representada como buena en sí, esto es como necesaria en la voluntad conforme a la razón, entonces el imperativo es categórico. El imperativo dice, pues, qué acción posible por mí es buena y representa la regla práctica. Entonces los imperativos todos son reglas que nos dicen cómo actuar. El hipotético nos dice los medios que necesitamos para conseguir nuestros fines y el categórico son órdenes o reglas que debemos seguir independientemente de lo que deseemos. El imperativo categórico es una acción buena que todos deben cumplir sin excepciones, independientemente de los deseos y propósitos individuales. Vamos a ver con ejemplos un poquito más claro esto. Ahorita está muy abstracto, pero les va a quedar más claro posteriormente. Bueno, vamos a ver qué es el imperativo categórico.
¿Cuál puede ser esa ley cuya representación, aun sin referirnos al efecto que se espera de ella, tiene que determinar la voluntad para que ésta pueda llamarse buena en absoluto y sin restricción alguna? Y esta es una pregunta que nos dice, pues, ¿cuál es esa ley, no? No piensen en leyes en términos legales necesariamente, sino son leyes morales, o sea, reglas o normas morales que pues debemos acatar. Y va a decir Kant que lo que está en negritas es una forma en la cual vamos a ver el imperativo categórico. Dice, yo no debo obrar nunca más que de modo que pueda querer que mi máxima o regla deba convertirse en ley universal. Aquí es la mera legalidad en general, sin poner por fundamento ninguna ley determinada a ciertas acciones, la que sirve de principio a la voluntad. Entonces, lo que dice, y vamos a ver el ejemplo en la siguiente diapositiva, es que una regla, si es buena, debemos querer que sea una ley universal, o sea, que todos la cumplan. Bien, entonces para utilizar esta fórmula y decir, bueno, pues quiero saber si esto es correcto, nos tenemos que hacer algunas preguntas. Y la principal ¿es posible querer que la ley sea, que la ley X, o sea, la que ustedes elijan, sea universal? Sea, por ejemplo, la pregunta siguiente, ¿me es lícito cuando me hallo apurado a hacer una promesa con el propósito de no cumplirla? O sea, por ejemplo, si ustedes le piden prestado a un amigo, pero ustedes saben que no le van a pagar porque pues, no tienen intención de pagarle. ¿Esto es correcto? Hay que considerar detenidamente si no podrá ocasionalmente luego esa mentira ocasionar muchos más graves contratiempos que estos que ahora consigo eludir, o sea, evitar. Que no pueda suceder que la pérdida de la confianza en mí sea mucho más desventajosa. Para resolver de manera más breve y sin engaño alguno la pregunta de si una promesa mentirosa es conforme al deber, me bastará preguntarme a mí mismo, ¿me daría yo por satisfecho si mi máxima salir de apuros por medio de una promesa mentirosa debiese valer como ley universal tanto para mí como para los demás? ¿Podría yo decirme a mí mismo, cada cual puede hacer una promesa falsa cuando se halle en apuros del que no pueda salir de otro modo? Entonces aquí lo que están diciendo Kant es, todos deberían prometer falsamente. Esto es correcto que todos lo hagan. Y esto es muy importante porque las reglas morales no solamente deben aplicar para una persona. Por ejemplo, pues está bien que yo lo haga, pero que los demás no me lo hagan a mí, ¿no? Esto sería lo que está evitando Kant, ¿no? Si yo creo que, pues bueno, si me va a beneficiar a mí, pues entonces debo hacerlo, pero ¿y si me lo hacen a mí me va a gustar? Esto viene de la idea de la ley de oro, ¿no? De no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Y pues digamos que es una forma un poco más precisa, ¿no? De esta regla porque nos va a permitir dar razones para decir que una acción es buena o mala. Entonces vamos a ver qué más dice Kant sobre este punto, ¿no? Si realmente podemos querer que todos actúen prometiendo falsamente. Dice, y bien pronto me convenzo de que si bien puedo querer la mentira, no puedo querer, empero, una ley universal de mentir, pues según esa ley no habría propiamente ninguna promesa, porque sería vano fingir a otros mi voluntad respecto de mis futuras acciones, pues no creerían en ese mi fingimiento, o sea, ya no creerían en sus promesas. Bástame preguntar, ¿puedes querer que tu máxima se convierta en ley universal? Si no, es una máxima reprobable, y no por algún prejuicio que pueda ocasionarte a ti o a algún otro, sino porque no puede convenir como principio en una legislación universal posible. Entonces aquí, bueno, la razón que da es que, pues si prometemos falsamente, nadie podría creer en las promesas, ¿no? Y esto anularía la acción de prometer, ¿no? Ya sería algo que ya nadie practicaría porque como todos mienten, pues ya nadie tendría confianza en prestar o en hacer alguna promesa. Dice, no debes prometer falsamente y se admite que la necesidad de tal omisión no es un mero consejo encaminado a evitar un mal mayor como sería
Si dijese, no debes prometer falsamente, no vayas a perder tu crédito al ser descubierto. Entonces aquí lo que nos está diciendo Kant es que no es un imperativo hipotético, es un imperativo categórico, sino que afirma que una acción de esta especie tiene que considerarse como mala en sí misma, entonces es categórico el imperativo de prohibición. O sea, no es un consejo, si no quieres perder tu crédito, pues cumple, paga lo que debes, sino que cumplir tus promesas es algo que debes hacer en todas las ocasiones. Dice, el fundamento de este principio moral es la naturaleza racional que existe como fin en sí mismo. Entonces, nosotros al pagar lo que debemos, al no mentirle a la persona que nos está prestando, estamos tratándola como un fin en sí mismo. Y de ahí vamos a derivar otra forma de ver el imperativo categórico. Entonces, esta primera formulación del imperativo categórico consiste en si nuestra acción es correcta, entonces podemos querer que sea universal, ¿no? Sería bueno que todas las personas hicieran esa acción que nosotros decimos o es buena, ¿no? Pero hay otra forma que es mucho más clara de cómo saber si una acción es buena, y es la siguiente. Ok. El imperativo práctico será, pues, como sigue. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como fin al mismo tiempo y no solamente como un medio. ¿Qué significa esto? Significa que no debemos tratar a las personas como objetos y solamente basándonos en nuestros motivos egoístas. Un ejemplo muy claro de qué significa tratar a una persona como medio es la esclavitud. Una persona que es un esclavo, pues no puede hacer lo que quiere, no tiene libertad, las personas pues la explotan, abusan de esa persona. Por ejemplo, también pues el abuso sexual o la violación también es un claro ejemplo de cuando una persona está siendo tratada como medio. Entonces, ¿qué más significa tratar a una persona como medio? No puedo, pues, disponer de un hombre en mi persona para mutilarle, estropearle, matarle. Prescindo aquí de una determinación más precisa de este principio para evitar toda mala inteligencia, por ejemplo, la amputación de los miembros para conservarme o el peligro a que expongo mi vida para conservarla, etc. Todo esto pertenece propiamente a la moral. Aquí lo que dice Kant es que esto aplica tanto a la persona en sí misma como a los demás. Las personas no se pueden tratar a sí mismas como meros medios, no, pues para él no es correcto que pues nos mutilemos o nos autoagredamos, incluso es incorrecto el suicidio para él. Sin embargo, hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, pues si tengo una pierna que se me está gangrenando y es necesario que alguien la corte para que no me muera, entonces en ese caso sí es correcto, digamos, la mutilación, por decir un ejemplo. Por lo que se refiere a hacer una promesa falsa, se utiliza a otro hombre como un simple medio, sin que éste contenga al mismo tiempo un fin en sí mismo. O sea, lo estoy tratando nada más para mi provecho. Pues el que yo quiero aprovechar para mis propósitos por esa persona no puede convenir en modo que tengo de tratarle y ser el fin de esa acción. O sea, no estoy considerando a la otra persona cuando yo le miento y no le pago lo que le debo. Clarísimamente salta a la vista la contradicción contra el principio de los otros hombres, cuando se eligen ejemplos de ataques a la libertad y a la propiedad de los demás, pues se ve al punto que el que lesiona los derechos de los hombres está decidido a usar a la persona ajena como simple medio, o sea, como objeto, sin tener en consideración que los demás, como seres racionales que son, deben ser estimados siempre al mismo tiempo como fines, es decir, solo como tales seres que deben contener en sí el fin de la misma acción. Entonces, ¿qué significa tratar a una persona como fin en sí? Que las personas son un fin en sí puede significar que tienen valor por el simple hecho de ser personas. Deben ser tratadas tomando en cuenta su dignidad humana, con respeto y tomando en cuenta su racionalidad y libertad. Entonces, para Kant, lo correcto es tratar a las personas como valiosas en sí mismas y no tratarlas como
objetos y basándonos en nuestros propósitos egoístas. Por último, bueno, antes de pasar a la última diapositiva, una de las preguntas que les voy a dejar de tarea, quiero que evalúen una regla moral. Supongamos que queremos saber si robarle a una persona para evitar el trabajo es correcto. Ustedes podrán tener ideas sobre por qué esto es correcto o incorrecto, pero quiero que me digan qué creen ustedes que Kant diría a este respecto. Quiero que apliquen el imperativo categórico y con base en lo que dice Kant, decir por qué es incorrecto en este caso que las personas roben para evitar el trabajo. Ahí se los anoto en la tarea que les subo en Teams. Entonces, bueno, cierro con esta cita última de otro libro que se llama La crítica de la razón práctica y dice lo siguiente. Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Las veo ante mí y las enlazo directamente con la conciencia de mi existencia. La primera arranca del sitio que yo ocupo en el mundo sensible externo y ensancha el enlace en que yo estoy hacia lo inmensamente grande, con mundos y más mundos y sistemas de sistemas, y además su principio y duración hacia los tiempos ilimitados de su movimiento periódico. La segunda arranca de mi yo invisible, de mi personalidad, y me expone en un mundo que tiene verdadera infinidad. La primera visión de una innumerable multitud de mundo aniquila, por así decir, mi importancia como siendo criatura animal que debe devolver al planeta solo un punto en el universo, la materia de donde salió después de haber estado provisto de breve tiempo de energía vital. No se sabe cómo. La segunda, en cambio, eleva mi valor como inteligencia infinitamente en virtud de mi personalidad, en la cual la ley moral me revela una vida independiente de la animalidad y aún de todo el mundo sensible, destinación que no está limitada a las condiciones y límites de esta vida. Bueno, jóvenes, relean esta última cita. Espero que pues, les puedan entender un poco a partir de lo que vimos antes. Y en esta ocasión, como pues el video es un poco largo, no van a necesitar leer otra cosa. El cuestionario es muy corto y solamente es del video. Así que por favor, pues si necesitan repasarlo, véanlo varias veces y pues nos vemos en el siguiente video.